En aquel gris día de otoño, André Medina entró por la puerta del Instituto Basaid con la mochila a cuestas y el corazón oprimido. Era su primer día en una escuela donde los pasillos brillaban como escaparates de centro comercial y los alumnos parecían salidos de anuncios de revista. Con 15 años, André ya llevaba consigo una carga mayor que la de muchos adultos. Era cinturón negro en karate, campeón estatal, hijo de una enfermera guerrera que acababa de conseguir el cargo de jefa en el hospital de la ciudad. Proveniente de un barrio más sencillo, el choque con aquel nuevo mundo fue inmediato. Él no se intimidaba con la pompa, estaba acostumbrado a los desafíos, pero allí, en ese lugar, el reto no vendría en forma de peleas con reglas, sino en miradas ladeadas, risitas contenidas y palabras tan afiladas como cuchillos ocultos. En la primera semana, bastó una clase de educación física para que Andrés se diera cuenta del tipo de guerra silenciosa que enfrentaría. Jack Sauer, heredero de Mindos de uno de los mayores inversionistas de la escuela, lideraba con arrogancia a un grupo de alumnos que trataba el colegio como territorio personal. Jack tenía ese tipo de belleza que enmascaraba la crueldad. Cabello rubio, peinado meticulosamente, sonrisa de comercial, pero ojos que exudaban superioridad. Él y sus dos fieles escuderos, Marcus y Cale, notaron a André desde el primer día, y lo que comenzó con provocaciones disimuladas, bromas sobre las zapatillas genéricas, risitas sobre el uniforme de pobre, evolucionó rápidamente hacia algo más sórdido. Nadie lo impedía, ni los compañeros, ni los profesores. En el Basaid, el silencio era la norma cuando se trataba de quién pagaba las fiestas de la dirección. Fue en el patio trasero, cerca de la pista de tenis, donde rara vez pasaba algún adulto, que ocurrió la primera violencia directa. Jack se acercó con ese andar de dueño del mundo, rodeado por las risas cómplices de Marcus y Kyle. Se colocó frente a André, como quien quiere marcar territorio. «Te has perdido del almacén de servicio, hermano», provocó riendo a carcajadas. André se quedó inmóvil. Sabía que cualquier respuesta incorrecta podría usarse en su contra. Pero fue Kyle quien cruzó la línea. En un movimiento inesperado, tiró la mochila de André al suelo y pisoteó los cuadernos con la misma naturalidad con la que alguien apaga un cigarro. El corazón de André latía como tambor de guerra, pero sus brazos permanecían quietos. Sentía que el entrenamiento palpitaba dentro de su cuerpo como una segunda piel. Recordaba lo que decía el maestro: la fuerza no es golpear, es saber cuándo no golpear. La humillación no se detuvo ahí. Al salir de la clase de historia, mientras el pasillo se vaciaba, Jack se acercó con una mirada fría. Sin previo aviso, escupió en el rostro de André. El chorro de saliva se deslizó lentamente por la mejilla del muchacho, mientras la risa estruendosa de los matones retumbaba en los azulejos claros de la escuela. André cerró los ojos. Detrás de él, un grupo de alumnos observaba todo. Ninguno se movió. Algunos incluso se rieron. Aquello dolió más que el acto en sí, la complicidad del silencio, la comodidad de la cobardía. Pero lo que nadie vio fue el detalle. Los puños de André, apretados a los costados, temblaban, pero no se movían. Allí, en ese instante de brutalidad y contención, nacía algo más grande que la ira. Era la decisión silenciosa de no responder con violencia. No todavía. La amistad con Sofía Martínez comenzó como un simple gesto. Ella era una chica reservada, con gafas de montura gruesa y un cuaderno lleno de anotaciones que nadie tenía paciencia de leer. Cuando vio a André al final del pasillo, después del episodio humillante, Sofía no se rió, no se apartó. Se quedó allí, observando en silencio, y apretó el celular con firmeza. Grabó todo. Por dentro sentía una mezcla de rabia y culpa. ¿Por qué nadie hacía nada? ¿Por qué nadie enfrentaba a Jack y a los suyos? Al día siguiente, Sofía se acercó a André durante el receso y le mostró el video.
No dijo mucho, solo pensé que debías saber. Él no esperaba aquello. Acostumbrado a estar solo, el gesto de la chica lo conmovió. Gracias, fue lo que logró decir, con la voz firme, pero con un tono de gratitud que no podía ocultar. Ambos empezaron a encontrarse durante los recesos. Al principio, hablaban poco. Sofía parecía siempre preocupada por no invadir el espacio de André. Él, por su parte, estaba habituado a cargar sus problemas solo. Pero el video no salía de su mente. Sabía que aquello era una prueba, no solo de las agresiones, sino de la cobardía silenciosa de la escuela. Y con Sofía sentía que al menos había una persona que no formaba parte de ese pacto de indiferencia. Ella insistía en que el video debía mostrarse a alguien. Quizás al director, quizás hasta a la policía. André dudó. Su madre le había pedido que no causara problemas, pero él sabía que, al continuar en silencio, estaría aceptando el papel que intentaban imponerle, y él no era un chico que aceptara derrotas. El punto de quiebre llegó 2 semanas después, durante un receso más largo. Jack, Marcus y Cale se habían dado cuenta de que André pasaba buena parte del tiempo cerca de Sofía. Era fácil identificarlos, sentados juntos en el banco cercano a la cancha, a menudo riendo en voz baja, intercambiando miradas rápidas mientras trataban de idear alguna nueva forma de provocación. Cale, el más impulsivo de los tres, fue el primero en acercarse. Se encargó de rozar a André al pasar, derramando una botella de agua sobre el cuaderno del chico. «Ups», dijo, con una sonrisa satisfecha. Sofía notó que la mirada de André se entrecerró por una fracción de segundo, pero en lugar de reaccionar, él respiró hondo y recogió sus cosas. «¿Te vas a quedar allí parado?», provocó Jack, ahora al lado del cómplice. «¿Vas a dejar que todos piensen que eres un débil?». André no respondió. Sus ojos, firmes, se volvieron hacia Sofía. El silencio de 1900. Él decía más que cualquier palabra. Esa misma tarde, mientras el cielo nublado hacía que el día pareciera aún más pesado, Sofía se acercó con un plan. «Tenemos que acabar con esto de una vez por todas». André, sentado al borde de una de las gradas de la cancha vacía, la miró con cautela. «¿Cómo?». Entonces, Sofía reveló que tenía una idea para hacer público el video. «Si la gente ve lo que hicieron, no habrá forma de encubrirlo más». Él negó con la cabeza. «No entiendes. Esto solo empeorará las cosas». Pero Sofía no parecía dispuesta a rendirse. «¿Y si empeora? ¿Tú crees que ellos se detendrán solos? ¿Que algún adulto intervendrá de repente? Si nadie hace nada, esto nunca se acabará». Las palabras de ella resonaron en la mente de André durante horas. Sabía que tenía razón, pero cada paso dado parecía un riesgo nuevo. Sin embargo, también empezaba a percibir que, con Sofía a su lado, tal vez el riesgo valdría la pena. El plan de Sofía era más elaborado de lo que André imaginaba. Ella ya había contactado a otros alumnos que estaban hartos del ambiente tóxico del Basaid. Un pequeño grupo de estudiantes, hasta entonces anónimos, comenzó a compartir historias similares de abusos y humillaciones, algunas registradas en videos y audios guardados por miedo a represalias. Sofía reunió todo en un solo archivo, algo que ella llamaba el dossier. Sabía que exponer a Jack no sería suficiente. Era preciso demostrar que el problema no estaba en un solo agresor, sino en el sistema que permitía que él y sus compinches actuaran impunemente. «Esto no es solo sobre ti, André, es sobre todos nosotros». Él escuchaba, pero el peso de lo que podría suceder aún lo inquietaba. Había prometido a su madre que se mantendría alejado de problemas, y lo que Sofía sugería era más que tomar una actitud, era declarar la guerra al silencio. A la mañana siguiente, Sofía entregó el dossier en manos del profesor de historia, el único adulto que, a sus ojos, parecía tener el valor de enfrentar los poderes de la escuela. Pero el profesor dudó.
Sabía de las conexiones de Jack, de su influencia y sobre todo de la capacidad de la escuela para barrer escándalos bajo la alfombra. Aún así, después de mucho argumentar, Sofía logró convencerlo de ver los videos y escuchar los audios. Él prometió que llevaría la situación al director, pero no sin antes advertir: esto puede volverse una pelea fea. ¿Están seguros de que están listos para esto? Sofía miró a André, que estaba a su lado. Sí, lo estamos, respondió ella, y por un breve momento André sintió que por primera vez ya no estaba solo en esa lucha. Los días siguientes fueron una mezcla de tensión y un silencio abrumador. André percibía las miradas amenazadoras de Jack y sus compinches por todos lados, como depredadores esperando el momento perfecto para atacar. Sofía parecía inmune al miedo, pero André sabía que ella también estaba al límite. Intentaban comportarse con naturalidad, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder era imposible de ignorar. Entonces, en un viernes al final del turno, mientras la mayoría de los alumnos ya se habían ido, se tendió la trampa. André encontró su casillero vandalizado con insultos racistas escritos en tinta roja. Jack estaba parado a unos metros, apoyado en la pared, sonriendo. «¿No vas a hacer nada?», provocó, mientras Marcus y Cale se acercaban por los lados. André permaneció inmóvil. Su respiración, lenta y controlada, ocultaba el torbellino que crecía en su interior. Sofía no estaba cerca. Era como si Jack hubiera calculado el momento perfecto para encoscar a André solo. Mientras los otros dos rodeaban al chico, Jack dio un paso adelante. «Sabes, Medina, deberías haberte quedado en tu lugar. Pero ahora lo resolveremos a nuestra manera». André sintió la sangre hervir, pero las palabras de su maestro resonaron en su mente. Dominarse a sí mismo es el mayor triunfo. Jack levantó la mano como si fuera a golpearlo. En ese instante, la puerta del pasillo se abrió. Era el profesor de historia. No dijo ni una palabra, pero su mirada severa y su presencia inesperada congelaron la escena. Jack bajó lentamente la mano. El silencio era ensordecedor, y André supo que ese momento, aunque aún no era la resolución, había cambiado el juego. Con la presencia del profesor, el ambiente cambió de inmediato. Jack y sus compinches intentaron disimular, pero las miradas nerviosas revelaban que estaban acorralados. El profesor dio un paso adelante y, en tono firme, dijo: «La escuela no es lugar para ese tipo de comportamiento. Llevaré esto directamente a la dirección». Jack soltó una risa forzada, intentando mantener la pose. «No fue nada grave, profesor. Solo estábamos bromeando». El profesor cruzó los brazos, manteniéndose inamovible. ¿Broma? ¿Es broma escribir insultos en el casillero de alguien? ¿Amedrentar a un compañero? Eso se detiene ahora. Marcus y Kyle se miraron entre sí, mientras Jack bufaba en silencio. André, aún en posición defensiva, empezó a relajar los hombros. Por primera vez vio cómo la semblanza de Jack perdía esa seguridad. Era un pequeño atisbo de lo que podría suceder si alguien finalmente rompía el silencio. Después de ese día, el colegio parecía estar al borde de un cambio. El profesor de historia cumplió su promesa y llevó el caso a la dirección. Sofía, quien se enteró de lo sucedido más tarde, aseguró que las pruebas del dossier también serían entregadas. El director, reacio, tuvo que admitir que el silencio ya no era una opción. Sin embargo, el camino no sería fácil. Jack aún contaba con la protección de su padre, el mayor financiador de la escuela, y cualquier sanción severa podría costarle caro a la administración. André lo sabía. Entendía que, incluso con las pruebas, la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, Sofía seguía presionando, buscando el apoyo de otros alumnos e incluso de algunos padres. El dossier ganaba fuerza y André se daba cuenta de que, por primera vez, no estaba solo.
Lo que comenzó como una guerra solitaria, ahora se transformaba en un movimiento silencioso de resistencia. Los días siguientes trajeron consigo una tensión palpable al Instituto Basaid. André continuaba enfrentando las miradas amenazadoras de Jack y sus amigos, pero algo había cambiado. El video grabado por Sofía comenzaba a circular entre un pequeño grupo de estudiantes. Algunos, aún temerosos, murmuraban entre sí. Otros enviaban mensajes de apoyo discretos. «Estoy con ustedes», decía una nota anónima dejada en la mochila de Sofía. Poco a poco se iba formando un movimiento silencioso. Sofía, siempre vigilante, organizaba las pruebas acumuladas, mientras André, algo reacio, aceptaba que su historia ya formaba parte de algo mayor. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentar a los agresores de forma definitiva, pero cada paso que daba parecía acercarlo a una confrontación inevitable. Y esa confrontación llegó más rápido de lo que imaginaba. En una fría mañana de viernes, André fue llamado a la sala del director. Entró con el corazón pesado, sabiendo que las últimas semanas de silencio podían haber llegado a su fin. El director, un hombre de mediana edad con aire de cansancio, lo miró por encima de sus gafas. «Medina, ¿sabes por qué estás aquí?» André respiró hondo. «Por culpa del video». El director asintió lentamente, colocando las manos sobre la mesa. «Las acusaciones son graves, y no solo contra ti. Tenemos que actuar con cautela. Lo que has hecho durante estas semanas es algo que muchos alumnos admiran, pero también ha traído complicaciones». André guardó silencio, esperando el desenlace de aquella conversación. Sabía que aquella reunión era un punto de inflexión, el momento en que su resistencia silenciosa pasaría de lo individual a algo que afectara a toda la escuela. Mientras el director hablaba, André se dio cuenta de que sus palabras no eran solo una advertencia. Vio una preocupación genuina en los ojos del hombre, una vacilación a castigar a alguien que claramente estaba tratando de hacer lo correcto, pero había una presión implícita de padres influyentes, de financiadores como el padre de Jack. El director suspiró. «Sabes que exponer todo esto traerá consecuencias, ¿verdad?» André asintió. «Lo sé». Había un peso en su voz, pero también una firmeza que no podía ignorarse. Finalmente, el director se recostó en la silla y dijo: «Necesito tiempo para pensarlo. Por ahora, mantente alejado de problemas. No enfrentes a nadie directamente». Era una petición casi imposible, pero André sabía que, si quería cambiar algo, tendría que jugar con cuidado. Salió de la sala más decidido que nunca a terminar lo que había empezado. Afuera, Sofía esperaba a André. Sus ojos estaban ansiosos, pero no vacilantes. «¿Y entonces?» «¿Qué dijo?» André se encogió de hombros. «Que me mantenga callado y que no cause más problemas». Sofía frunció el ceño. «¿Y tú vas a hacer eso?» André se detuvo por un momento mirando el horizonte gris del patio vacío. «No lo sé, quizás». Pero Sofía lo conocía lo suficiente como para darse cuenta de que eso no era un quizá de verdad. «Tenemos que actuar ya, antes de que ellos logren barrer todo bajo la alfombra». André sabía que tenía razón. El momento de la decisión se acercaba y sentía la tensión en cada músculo de su cuerpo. El silencio ya no era una opción, y sabía que, para conseguir justicia, tendría que arriesgar más que nunca. El lunes siguiente, todo parecía estar al borde del colapso. Jack y sus compinches estaban cada vez más agitados, lanzando provocaciones más directas en los pasillos, mientras los profesores fingían no oír. André sentía los ojos de todos puestos sobre él, esperando el siguiente paso. Sofía, con el dossier en la mano, propuso un encuentro con algunos alumnos que también habían sido víctimas de Jack. «Si logramos que hablen, no podrán ignorarlo más», argumentó. Pactaron la reunión después de clases, en un rincón discreto del patio. Cuando llegaron, se encontraron con otros 5 estudiantes esperando. Algunos dudaban en hablar,
Pero a medida que Sofía mostraba los videos y registros, uno a uno comenzaron a abrirse. Lo que antes era solo el valor de 2, ahora se transformaba en un grupo decidido. André escuchó las historias y sintió cómo se encendía en su interior una llama. Ya no estaba solo, ya no estaba callado. La reunión fue interrumpida antes de finalizar. Marcus apareció de la nada, espiando detrás de una columna, y corrió directamente hacia Jack, que esperaba cerca de la cancha de baloncesto. La noticia de que se estaba reuniendo un grupo contra ellos parecía haber encendido una mecha corta. Jack, con su habitual arrogancia, reunió a sus compinches y marchó hacia el patio. Cuando llegaron, los otros estudiantes ya se habían dispersado, pero André y Sofía aún estaban allí. «Entonces, ¿es eso?», provocó Jack, con una sonrisa cínica. «¿Acaso creen que pueden tumbarme con un montón de videos patéticos?». André no respondió, pero su mirada era de acero. Sabía que la elección estaba hecha. No importaba lo que sucediera a continuación, él enfrentaría a Jack, y esta vez no sería solo por él mismo, sino por todos aquellos que sufrían en silencio. El enfrentamiento ocurrió en el pasillo cercano al vestuario, lejos de las atentas miradas de los profesores. Jack y sus compinches rodearon a André, mientras Sofía observaba desde lejos con el celular en mano, lista para grabar. «Se acabó la broma, Medina», dijo Jack, con voz cargada de desprecio. «Ahora vas a aprender quién manda aquí». André, con los puños apretados, respiró hondo. No era el miedo lo que sentía, era una mezcla de determinación y autocontrol. No quería pelear, pero sabía que a veces la única manera de protegerse era enfrentando al adversario. Cuando Jack avanzó, André utilizó toda la habilidad que había aprendido en karate, desviando con precisión y derribando al agresor con un solo movimiento rápido y calculado. Marcus y Cale vacilaron, pero al ver a Jack en el suelo, retrocedieron. El silencio en el pasillo fue absoluto. Al levantarse, Jack parecía más avergonzado que herido. Miró a su alrededor, dándose cuenta de que nadie iba a defenderlo. Sofía se acercó y con una mirada firme dijo: «Todo esto está grabado. Ha llegado el momento de que pagues por lo que hiciste». Jack no respondió. Por primera vez, parecía quedarse sin palabras. André bajó los brazos, con la mirada fija en su rival. No había triunfo en su postura, solo la calma de quien sabe que ha ganado por control y no por violencia. El mensaje era claro. La verdadera fuerza no se trata de dominar al otro, sino de dominarse a uno mismo. Y en ese momento, André se convertía no solo en un símbolo de resistencia, sino en un emblema de coraje y equilibrio. A la mañana siguiente, el video grabado por Sofía estaba en manos del director. Ya no había manera de ignorar la situación. Con las imágenes de la agresión y el testimonio de otros alumnos, Jack y sus compinches fueron convocados junto a sus padres para una reunión disciplinaria. El padre de Jack intentó argumentar, pero el director, ahora respaldado por las pruebas, fue firme. Esta escuela no tolera el racismo, el acoso o cualquier forma de violencia. Jack fue suspendido por tiempo indeterminado y la noticia se difundió rápidamente entre los alumnos. Por primera vez, el Instituto Basaid parecía reconocer los errores que había permitido durante tanto tiempo. El dossier de Sofía y las palabras decididas de André sirvieron como un punto de inflexión para todos allí. El impacto de aquella actitud se sintió en cada rincón de la escuela. Se empezaron a implementar programas contra el acoso, y los alumnos que antes temían hablar empezaron a sentirse más seguros. Sin embargo, Andrés sabía que la mayor victoria no residía en los cambios institucionales, sino en algo más profundo. Había demostrado que, incluso frente a tantas provocaciones, el equilibrio y la fuerza interior podían transformar una situación de humillación en un mensaje de resistencia y respeto.
Y cuando se celebró el campeonato estatal de karate, André no compitió únicamente para ganar medallas, sino para mostrar que el coraje y el autocontrol son las armas más poderosas contra cualquier adversidad. Al final del torneo, aplaudido de pie por todos los presentes, supo que aquello no era solo un reconocimiento a sus habilidades, sino al camino que había elegido transitar. Y ese camino, marcado por desafíos y superaciones, ahora inspiraba a todos a su alrededor.